Al pueblo quichua Saraguro, estamos al sur del país. Pues un cordial saludo a cada uno de ustedes y gracias por la invitación. Gracias a usted, compañero. Bueno, sin más, si gusta podemos darle comienzo a su charla, su plática acerca de la radio y de todo lo que hacen allá en Saraguro. Sí, bueno, gracias compañera, gracias por la invitación nuevamente, gracias a quienes están organizando este evento. Es importante que las radios comunitarias podamos también analizar, debatir y qué importante a nivel internacional. Es importante estos espacios de fortalecimiento de la comunicación comunitaria. Bueno, ahí pues empezar este pequeño conversatorio, esta pequeña compartir las experiencias de Kipa Radio. Primeramente, decir compañeros y compañeras, Kipa Radio es una radio muy nueva, es una radio que vamos a cumplir 3 años en julio del 2021. Entonces, estamos una radio nuevita. Bueno, anteriormente, obviamente, hemos hecho bastante trabajo comunicacional, pero ya en términos legales, de acuerdo a la adjudicación de la frecuencia por el Estado, somos bastantes nuevos. Empezar, compañeros, diciendo el pueblo Quichua Saraguro, nosotros tenemos aquí dentro del pueblo Saraguro. Saraguro es un cantón, está el pueblo indígena Saraguro. Nosotros pertenecemos a la provincia de Loja y en el movimiento indígena en el Ecuador existen varias organizaciones. Saraguro, dentro de los cuales existe la coordinadora de organizaciones del pueblo quichua Saraguro, es la Corpuquis, y yo específicamente vengo desde la comunidad de Jera, es donde yo nací, donde viví, y es la concesionaria de Kipa Radio, es digamos el representante legal, es la comuna Jera de este proyecto de radio comunitaria. Ahora empezarles diciendo, ¿no? ¿Por qué apostamos nosotros como comunidad de Jera y como organización Corpuquis a tener una radio comunitaria? El por qué, yo creo que es importante, compañeros. Bueno, aquí específicamente aquí en Saraguro, ¿no? Anteriormente había una radio privada, después habían dos radios privadas. Cuando las comunidades, cuando los dirigentes de las organizaciones quieren hacer cualquier intervención, sea para convocar movilizaciones, para convocar cualquier actividad en defensa de los territorios, o cuando nuestros jóvenes, nuestros compañeros quieren hacer programas interculturales, ha habido negativa de parte de las radios privadas. Entonces, no ha habido la oportunidad para que nuestros compañeros o para que nosotros mismos estemos en esos espacios. Entonces, ahí nos nace la idea y nos surge la idea de cómo crear, es decir, cómo nosotros como comunidad tener una radio que sea de propiedad colectiva de todos y de esa manera también dar el buen uso a la radio. Entonces ahí un poco, como decía, ¿no? Yo vengo soy originario de Jera, una comunidad más alejada de Saraguro, estamos a 45 minutos, 40 a 45 minutos, una de las comunidades también olvidadas por los gobiernos de turno. Entonces, en ese entonces tuvimos un compañero, yo en el año 2013, 14 y 15 estaba de presidente de la comunidad de Jera. En ese entonces tuvimos también otros compañeros jóvenes que hacían otro tipo de actividades, ¿no? Teníamos un grupo de danza, música y un sinnúmero de actividades. Y dentro de ellos había un compañero que hacía danza, que era músico, pero que también le gustaba la parte electrónica. Por ejemplo, comentarnos, ¿no?, esa experiencia. Nosotros abajo en Jera, la comunidad de donde vengo, hicimos una radio, el compañero en armar y desarmar los equipos, es decir, reciclábamos todo tipo de equipos de audio, sean de grabadoras viejas, de radios viejos, televisores. Entonces lo que hizo en un primer momento es armar con esas radios viejas, desarmar, es decir, también había tenido algunas capacitaciones, ha leído bastante los libros, ver cómo obtener una frecuencia, es decir, de una manera, pero ilegal, en otras palabras, ilegal, cómo sacar al aire una señal de radio. Entonces, el compañero se llama Claudio. Entonces, nuestro compañero
la primera frecuencia que tuvimos aquí en Saraguro internamente en la comuna fue de manera ilegal y salimos en el año 2011. Entonces salimos al interno de la comuna, en 2013 estaba yo ya de presidente de la comunidad, lo pudimos engrandecer la frecuencia, pero no teníamos equipos como lo tenemos ahora con Kipa, ¿no? En ese entonces nosotros empezamos solo con material reciclable de las radios mismo para sacar la radio. Tuvimos en la capilla de la comunidad, en la parte alta de la torre, construido, ¿no? La antena, ¿no? La antena de manera artesanal. Entonces, funcionamos 5 años nosotros con esa radio que fue comunitaria. No tuvimos ningún permiso del Estado, de Arcotel. Arcotel es la que otorga los títulos habilitantes aquí en el Ecuador. No tuvimos para nada de eso, no tuvimos tampoco financiamiento de ninguna organización, nada, sino más bien nosotros solo en la comuna que era Gera, solo en Gera trabajamos 5 años. Es decir, esa radio lo utilizamos ¿para qué? Para convocar a mingas, se realiza actividades para, sea mingas de limpieza de camino, limpieza de sistemas de agua potable. Entonces, la radio era para convocar a esas mingas. O la radio era también para convocar a reuniones, que el día de mañana hay reunión, que hay tal actividad. Entonces, además, la gente empezó, cuando salimos al aire en la comuna, toda la gente se volvió algo novedoso. Entonces, los mismos jóvenes hacían sus programas y eran los mismos compañeros de la comuna. No eran locutores profesionales, no eran periodistas, pero hacíamos a nuestra manera la radio. Entonces, es importante mencionar esta parte, ¿no? Porque muchas de las veces también vemos a la comunicación como una cuestión más desde quiénes son los periodistas que están ahí en ese espacio. Obviamente se necesita la parte de la formación académica, pero la otra parte fundamental nosotros que tenemos como radios comunitarias es la esencia, el para qué necesitamos y también, sobre todo, las ganas de hacer comunicación. Entonces nosotros, cuando hicimos esta comunicación con esta radio que construimos en la comuna anteriormente, no se llamaba Kipa tampoco, teníamos como la voz de Gera en ese entonces. Entonces nosotros teníamos todo el personal, nadie tenía ni idea de comunicación, pero obviamente de comunicación en las aulas universitarias me refiero, pero se hacía comunicación a nuestra manera, de acuerdo a la vivencia de la comunidad. Entonces tuvimos 5 años. Y en el Ecuador, compañeros, mencionar que en el 2014 tuvimos la aprobación de la ley de comunicación. Y para que se aprueba la ley de comunicación ha sido una lucha histórica del movimiento indígena en el Ecuador, sobre todo de la CONAI, de algunas organizaciones también afiliadas al sector más religioso, que bueno, anteriormente ha habido radios, pero que han estado no realmente en manos de las comunidades, muchas de las veces en manos de algunas sectas religiosas, pero que lo hacían pasar como radio comunitaria. Entonces, pero ha sido una lucha, ¿no? Digamos, de esos sectores, también de nosotros, de la misma CONAI, de todos los sectores sociales, con la finalidad de que exista la distribución de frecuencias. En ese entonces, en el año 2016, nace, pues, es decir, existe una convocatoria para participar en un concurso público para obtener una frecuencia comunitaria. Entonces es ahí cuando nosotros, desde la comunidad de Gera, que ya veníamos con este antecedente, es decir, desde 2011 hasta 2016, funcionando con una radio que construimos al interno, que un compañero lo hizo, que hemos dado mantenimiento y que la misma comunidad, los jóvenes de la misma comunidad conducíamos programas. Entonces nos nace la idea y la necesidad de luchar por obtener una frecuencia legal que sea reconocida por el Estado para el servicio ya no solo de la comunidad de Gera, sino para el servicio del pueblo quichua Saraguro, que el Saraguro es un cantón, son varias parroquias. Entonces nos surge esa necesidad. Y en esa necesidad nosotros participamos en el concurso público, tuvimos el apoyo de la CONAI, de la Ecuarunari, las organizaciones indígenas aquí en el Ecuador, algunas gestiones que nos han ayudado, construimos toda la parte técnica, la parte de los estudios, el proyecto comunicacional, y en el año 2017 obtuvimos ya la firma del título habilitante, es decir, tuvimos la aceptación para obtener una frecuencia en Saraguro. Entonces,
en la cual surge esta radio, como es Kipa Radio en la actualidad que tenemos nosotros. En 2018, el 17 de julio del 2017 firmamos el título habilitante y en julio de 2018 salimos al aire. Una vez que se firma el título habilitante, el Arcotel, que es el ente encargado de entregar las frecuencias, nos da un plazo de un año para que podamos salir al aire. Ahora nos viene otra parte fundamental. Yo creo que compañeras y compañeros debe ser igual en sus países. Quizás existen similares dificultades, ¿no? La dificultad que teníamos que pasar ahora, una vez que ya teníamos el documento, la legalidad de la radio, era la cuestión económica. O sea, no teníamos plata para financiar una radio. Se necesita de equipos, armar la cabina de la radio, construir las torres, las antenas, bueno, un sinnúmero de actividades que se necesitaba, bastante financiamiento, ¿no? Y ahí, al inicio tuvimos dificultad nosotros, obviamente, también el Arcotel pone plazo, el Estado nos pone plazo, y obviamente no nos da ni un centavo, que deberíamos como pueblos indígenas o como radios comunitarias tener quizás una parte que el Estado podría ayudar, pero eso no existe aquí en el Ecuador. Entonces, lo que nosotros hemos hecho a base de mingas, como ya era una radio, era en una comuna pequeña, sino más bien era también participaban otras comunas. Entonces, lo que se hizo es, mediante el financiamiento de que algunas comunidades dijeron, yo pongo $200, yo pongo $100, entonces la gente empezó a colaborar de esa manera. Entonces, de esa manera empezamos a obtener recursos para la compra de los equipos básicos que necesitábamos en ese entonces, como son un enlace, las antenas, el transmisor y una computadora y unos micrófonos y una consola básica que necesitábamos salir al aire, porque si no salíamos al aire, el Estado revocaba la concesión del título habilitante y nosotros quedábamos sin frecuencia de radio. Entonces, compañeros, esa es una dificultad que no pasó solo con nosotros. Varias radios también aquí en el Ecuador que han tenido la suerte de obtener títulos habilitantes, pero muchas de las veces ya en el proceso para salir al aire, para equipar, lamentablemente no han podido salir y también han sido revocados esos títulos habilitantes. Entonces es una realidad que se pasa aquí. Bueno, una vez que ya salimos al aire, nosotros empezamos, como teníamos muy pocos equipos, también con el apoyo de la gente, ¿no? Hemos hecho para subir las antenas arriba, existe un cerro muy alto donde están nuestras antenas. Entonces, para subir todo el material arriba, cemento, materiales físicos que había que cargar, y porque no entran ni los caballos, era a base de mingas. Entonces, todo ese trabajo que nosotros hemos realizado ha sido de una manera colectiva, es decir, todos participamos en la parte económica, en la parte también ya de la construcción de construcción de la caseta, de la torre, de las antenas, subir los cables. Entonces, también lo desarrollamos de manera colectiva. Entonces, eso hace que las comunidades también empezaron a sentir que son parte de la radio. Es decir, no ver como a una radio privada, es decir, como es una radio, como una cualquier radio, tiene sus representantes y nada más, sino más bien varias comunidades de Saraguro, organizaciones, han sentido que Kipa se ha construido de esta manera. Y al ser parte, algunos nos han apoyado. También luego ya tuvimos apoyos de algunos organismos también, gracias a la gestión de la CONAI, internacionales que tuvimos ya para ir mejorando los equipos. Actualmente hemos mejorado ya en la parte de la infraestructura, estamos cada vez más tratando de mejorar, pero ha sido solo a través de las gestiones que hemos realizado como organización, como comunidad y también como apoyo de la gente, apoyo de las casas comerciales pequeñas que también han creído y han confiado en la radio, pues nos están apoyando. Entonces, también decir, ¿no? Una vez que la radio esté construida, también hay que tener en cuenta que hay una parte fundamental que nosotros no deberíamos perder de vista y también quizás ver mecanismos es en la parte de la sostenibilidad. Si bien es cierto, nosotros salimos en 2018 al aire, en 2019
tuvimos un montón de deudas porque muchas de las veces también quienes estuvimos a la cabeza de la radio tuvimos que poner nuestros recursos hasta poder salir al aire y justificar al Estado de que sí estamos al aire y de esa manera evitar que nos revoquen la concesión. Ha sido duro también ahora en la parte ya de sostener la radio. ¿Cómo sostienes una radio? Porque la radio está, en nuestro caso, estamos las 24 horas del día ahora, en la actualidad. Bueno, existen jóvenes, existen señoritas que antes trabajaban en la, antes en la comunidad de Jera, cuando tuvimos una radio artesanal. Varios de ellos están con nosotros trabajando ya en esta radio que tenemos bastante sintonía, hay bastante frecuencia, estamos llegando a 3 provincias, entonces ya no es una pequeña radio, ¿no? Ahora necesitamos también, ya no estamos a un público que antes solo era en la comuna, ahora nos escuchan ya no solo una comunidad, sino nos escuchan la gente de la ciudad, nos escuchan académicos, nos escuchan otro tipo de audiencia, ¿no? Entonces ahí muchas de las veces también hemos tenido quizás hasta empezar, ¿no? Algunos inconvenientes en la parte capacitar, y para eso hemos hecho algunas gestiones. Gracias a las gestiones que hemos tenido, hemos estado pudiendo ir capacitando al personal. En estos 3 años que vamos a cumplir en julio, tenemos ya un equipo conformado de 25 personas que colaboran en la radio. Entonces, es decir, de todos los 25 compañeros que son parte de Equipa Radio, solo tenemos una compañera que hace de secretaria con medio salario básico aquí en el Ecuador, y tenemos también con un equipo de 4 quienes hacen la parte de reporteros. Ellos se recorren las comunidades, van donde hay información, procesan la información y suben. Entonces, a ellos les reconocemos un poco porque ellos movilizan cualquier actividad, están en una actividad permanente. Pero el resto de compañeros, como también dentro de las comunidades no existe la parte económica, entonces nosotros, más bien ellos son colaboradores voluntarios en la radio. Entonces ellos no tienen una remuneración, un salario mensual, sino más bien ellos tienen esa gana de seguir trabajando en la radio, gana de hacer comunicación, poner las canciones del pueblo saraguro o hacer un programa. Nosotros tenemos un programa en quichua que transmitimos todos los días de 7 de la mañana hasta las 8:15 en nuestro idioma. También músicas de aquí de la localidad, de otros pueblos del mismo Ecuador o también de Latinoamérica. Entonces, los chicos y los jóvenes que colaboran con nosotros colaboran de manera voluntaria. Pero sí es importante recalcar, y vemos también, por ejemplo, quienes estamos al frente, que esto es en los 3 años, ¿no? Hay otros también ha habido que ya han cansado, claro, en primer lugar tienen toda la voluntad para colaborar, pero como pasa el tiempo, entonces también ya surge la necesidad de ellos también de que por lo menos tengan que tener algo de la parte económica para sustentar su trabajo en la radio. Entonces ahí vemos que es fundamental. Yo creo que las radios comunitarias debemos ver la parte fundamental es en la sostenibilidad económica de la radio, porque también hay casos, y hay casos que aquí en el Ecuador, sobre todo en el anterior gobierno, ¿no? Antes de Lenín Moreno, se entregó varias frecuencias de radio equipadas ya a las nacionalidades amazónicas aquí en el Ecuador, pero como entregaron la radio, tuvieron la radio, pero después ya no tuvieron la parte de la sostenibilidad, entonces lamentablemente el Estado se quita la radio. Entonces hay esa ¿cómo le llamaríamos? Hay ese tema de que quizás en algún momento no se pueda sostener, que realmente el Estado podría estar quitando. Entonces, pero hasta el momento de hablar más en el tema de la radio, Kipa, nosotros hemos tenido sostenibilidad hasta el momento. Hemos podido solventar todas las deudas que teníamos y también ya ir generando un pequeño recurso, digamos, para los gastos que se necesitan, gastos emergentes que necesitamos en la radio. Entonces también, bueno, dentro de nuestro país no está prohibido la publicidad en la radio comunitaria. Más bien, de acuerdo a la ley, dice que el 1%
especialmente las instituciones públicas, es un deber de pautar con nosotros. Pero lamentablemente eso está en documento, pero no hay, en realidad no se cumple eso. Entonces, los quienes han pautado con las radios comunitarias aquí, en mínimo porcentaje, ¿no? Eso también viendo, ha sido más bien las tiendas del barrio, la panadería, cuestiones así pequeñas, ¿no? Tampoco las grandes cadenas de alimentos, por ejemplo, aquí las grandes cadenas de farmacias, ellos no pautan con nosotros, obviamente ellos tratan de ver radios privadas que tengan más audiencia quizás o que tengan mayor profesionalidad, quienes están, obviamente allá está destinada esa publicidad. Entonces, más bien, compañeros, un poco compartir esta parte y decir también de que de esa manera nosotros como Kipa Radio venimos sosteniendo hasta la actualidad. Somos una radio nueva, estamos trabajando también en estos días en buscar más una alianza de comunicadores en el país, en la cual tenemos algunas alianzas con algunas radios de otros pueblos, pero aquí en mismo Ecuador, por ejemplo, la radio Ilumán con Otavalo, ellos tienen una experiencia muy importante en hacer comunicación comunitaria, y también con otras radios amazónicas que han sido una alianza que estamos tejiendo, que hemos venido, sobre todo en estos tiempos de COVID-19, hemos venido trabajando de una manera conjunta, por ejemplo, en la prevención del COVID-19 en las comunidades, con la producción de programas en nuestro idioma y también con el llamado, ¿no? Que no solo, no es la misma realidad de lo que pasa en la ciudad que lo que pasa en el campo. Y es decir, también Kipa Radio está más sintonizado es en los territorios rurales, es decir, en las comunidades indígenas, comunidades campesinas, donde escucha más nuestra radio. Porque nosotros tenemos un programa bastante diferente a las otras radios. Tenemos un programa más en la música aquí en el Ecuador, la música nacional, la música del pueblo Saraguro, la música de los pueblos indígenas. Entonces, la música más alegre, más movida. Por ejemplo, nosotros tenemos una política de que no va con nosotros nada de reggaetón, no va con nosotros nada de otros géneros que no son nuestros, ¿no? Entonces, mucha gente que son mayores, que están en el campo, las comunidades prefieren la música de su pueblo, ¿no? Que también les encanta a ellos. Entonces, eso ha sido una parte fundamental con que nosotros hemos podido tener audiencia. Entonces, tenemos una muy buena audiencia como radio. Ni nosotros casi no creíamos cómo íbamos a obtener la audiencia. Aquí en Saraguro hay 5 radios. De las 5 radios, 4 son privadas y nosotros somos de una comunitaria. Entonces, perdón, sí, son 5 radios. De las 5 es una pública, 3 privadas y una comunitaria. Entonces, esas son las radios que existen aquí en el Cantón Saraguro, de los cuales nosotros, de acuerdo a algunas encuestas que se han realizado, nuestros clientes, los quienes pautan con nosotros, estamos en segundo lugar en tener audiencia. Entonces, es decir, hemos crecido en este muy poco tiempo, hemos podido llegar a la gente, sobre todo Saraguro está más, su población está concentrado más en las parroquias rurales y también en las comunidades en el campo. Entonces, estamos en esos sectores y eso ha sido un fuente de sostenimiento para nosotros. Entonces, por eso nosotros hemos podido solventar los gastos que tenemos. Actualmente tenemos un equipo de 25 compañeros que están colaborando constantemente, todos los días, haciendo varias actividades. Y también cada vez más estamos tratando de ir consiguiendo equipos, actividades que se necesita para que funcione de una manera buena la radio. Entonces, compañeros, más bien yo quisiera esto compartir hasta ahora, ¿no? Desde cómo venimos trabajando en Kipa Radio y ahí comentar, ¿no? ¿Por qué el nombre de Kipa? Kipa, aquí en nuestro pueblo Saraguro, Kipa es un símbolo. Kipa se utiliza, es un cuerno de un ganado, de un toro, un cuerno largo que se hace un hoyo por un lado y se lo sopla. Entonces, al se lo sopla, suena un sonido muy fuerte. Y ese sonido se hace sonar para convocar a mingas, para convocar a reuniones. Entonces, antiguamente los mayorales en cada comunidad tenían eso,
subían a la parte alta de su comunidad. En ese entonces no había obviamente ni celulares ni altavoces. Eso era un medio de comunicación para convocar a la gente. Entonces, para convocar aquí, por ejemplo, cuando hay paros, levantamientos, movilizaciones, se utiliza todavía la quipa o el chur para hacer sonar como un sonido de llamar a la población o de convocar o de difundir el mensaje. Entonces nosotros por esa razón hemos puesto el nombre de Quipa Radio. Entonces ese nombre es algo, digamos, de nuestros abuelos que lo utilizaban para convocar en sus comunidades para actividades como mingas, reuniones, levantamientos, protestas, cualquier tipo de actividades. Entonces, compartir, compañeros, lo otro. El año pasado, en octubre del 2019, tuvimos uno de los levantamientos muy importantes en el Ecuador después del gran levantamiento de 90. Obviamente ha habido un montón de movilizaciones, de protestas, de paros que ha habido en el Ecuador, pero año pasado, perdón, en el 2019, en octubre del 2019, tuvimos uno de los momentos históricos en el movimiento indígena, es como que se volvió a unificar hace años, después de los 90, el segundo levantamiento más fuerte en el Ecuador. Entonces, obviamente, con asesinados, encarcelados, heridos. Y ahí nosotros jugamos un rol muy importante, compañeros, como medios comunitarios. La CONAI, al ser una organización nacional del movimiento indígena en el Ecuador, llamó a este levantamiento. Y dentro de las bases de la CONAI, de varios pueblos indígenas, de varias nacionalidades que estamos en el Ecuador, existen ya estas radios comunitarias. Entonces, hay una radio en Quimsacocha, en el Azuay, en Zamora Chinchipe, y así radios comunitarias. Entonces, lo que nosotros hicimos, porque también en ese levantamiento los medios tradicionales, que es la televisión, los periódicos grandes del país, trataron de dar otra imagen de lo que ocurría en el 2019 realmente en el país, es decir, como un intento de golpe de Estado, bueno, un sinnúmero de cosas que no enfocaron cuál era el verdadero sentido, por qué la gente estuvo en las calles. ¿Por qué la gente salió tantos días al paro y se sostuvo ese paro por varios periodos? Entonces ahí, especialmente nosotros tenemos una experiencia, nosotros antes en nuestra página de Facebook tuvimos como 1.500 seguidores antes del paro, en 2019. En septiembre de 2019, sí. Con el paro, en esos días lo que nosotros hicimos es difundir transmisiones en vivo, información, fotografías de lo que estaba ocurriendo todos los días en los lugares de donde se estaba dando sobre todo aquí en Saraguro, son los lugares bastante fuertes donde ha habido este tipo de resistencias, ¿no? En el 2015 tuvimos igual un caso muy lamentable donde hubo una masacre al pueblo de Saraguro. Entonces, después de eso, ahora en 2019, nuevamente Saraguro se levantó. Con toda esa información que nosotros transmitíamos, nosotros, por ejemplo, en Facebook tuvimos 1.500 seguidores. Terminó el paro, terminamos con casi 20.000 seguidores. Es decir, entonces crecimos rápido a través de las redes sociales, pero aparte de eso también era un medio donde todas las comunidades, las organizaciones no preferían otros medios como los grandes canales de televisión, porque éramos las radios comunitarias que llevábamos el mensaje desde el lugar donde se estaba ocurriendo este tipo de levantamientos, de movilización, de actividades en las comunidades. Entonces, compañeros, yo creo que eso realmente es la parte fundamental de las radios comunitarias, es decir, estar con la gente, estar en los momentos donde nuestro pueblo nos necesite y también difundir lo que los otros medios de comunicación grandes que son cercanos o que son los que llevan la propaganda de los gobiernos, de los grandes empresarios, pues no lo van a hacer. Entonces nosotros como medios de comunicación comunitarios es nuestra obligación y es nuestro deber tratar de realmente difundir información de lo que pasa en nuestra localidad. Entonces, compañeros, yo quisiera pues eso compartir hasta el momento, más bien quisiera también que ustedes puedan compartir o hacer preguntas, cualquier tipo de sugerencias.
Ustedes me imagino que en algunos varios de ustedes deben tener bastante también conocimiento, más experiencia que uno también, pues eso nos ayuda a fortalecer a nosotros y también para poder seguir fortaleciendo esta actividad de comunicación, sobre todo aquí en Saraguro y también, no solo en Saraguro, ¿no? A nivel de Latinoamérica, de todos los pueblos indígenas, campesinos que realmente vivimos, ¿no? Esta realidad. Muchas gracias, compañero Julio. Pues bueno, abrimos entonces la oportunidad a que podamos hacer preguntas o comentarios. Por mi parte, sí quisiera como preguntarle cómo ha sido, bueno, nos comenta que la radio ha cubierto movimientos sociales, ¿no? Los levantamientos o todas las serie de cosas sociales y políticas que se han dado en el Ecuador. Primero sí quisiera preguntar, ya después quizás salgan otras preguntas, pero primero quisiera preguntar, pues, cómo ha sido su labor ahorita en el contexto de la pandemia, así específicamente cómo se han organizado, si también han como, eh, con su postura como súper clara, han también contribuido a la información más claro, más precisa de, por ejemplo, ¿no? Se me viene ahorita a la mente lo de las vacunas, ¿no? Que no están llegando como debiera a las personas pues que están como en la primera línea, ¿no? De la enfermedad. Porque bueno, ahorita por lo que yo sé, pues no se les están dando como la cobertura a todas las personas con la vacuna y en Ecuador. Y pues eso, ¿no? ¿Cómo ha sido ustedes su postura ante esta desinformación o la otra postura que han tenido los medios, ¿no? Más grandes, que especialmente están creo que en Quito, ¿no? Casi todas estas cadenas como grandes. Entonces, bueno, no sé si alguien más ahorita tengo alguna pregunta o un comentario para hacerlo al compañero. Sí, Igual irle agradeciendo mucho, compañero. Ha sido como muy enriquecedor todo esto que ya nos ha planteado, pues. Y yo tengo la pregunta de justamente cómo se van haciendo las reflexiones en ustedes para hacer el pedimento al estado de la frecuencia, pues. Porque entiendo como todo el trabajo que va llevando, el que ustedes ahí en su provincia armaran la otra radio, y por qué decidieron pedir el permiso, ¿no? No sé, pensando que tal vez desde ahí pudieran haber ampliado la señal o qué, ahora sí, lo que ustedes hayan sometido, pues. Gracias. Bueno, vamos respondiendo y también vamos viendo las preguntas que van generando. Entonces ahí, bueno, en el tema dentro de la pandemia realmente fue un trabajo complejo, ¿no? Complejo y duro, sobre todo para las radios, ¿no? Yo me recuerdo justo hace un año, el día 18 de marzo, 18 de marzo fueron cuando decretaron toque de queda, que nadie debe salir de casa y todo eso. Entonces, obviamente nosotros también con nuestros compañeros que colaboran en la radio son de diferentes comunidades, de diferentes parroquias, entonces a evitar, ¿no? Este llamado de la pandemia. En los primeros meses todos quedaron en la casa. Entonces, ¿quién estuvo todos los días movilizando? Era el que estuvimos al frente, en este caso mi persona y un compañero más. Dos personas todos los días, ¿no? No podíamos hacer mayor cosa que informar, obviamente, ¿no? De lo que estaba pasando en el Ecuador, pero como fue un poco ya tratando también después de un mes y a la gente mover, también nosotros necesitaría, o sea, era una obligación y una necesidad que como medio de comunicación tengamos también varios programas, ¿no? Porque la gente estaba en la casa, pero también necesitaba entretener, la gente que estaba en la ciudad no podía hacer nada más, se necesitaba también entretener a la gente. Entonces nosotros empezamos nuevamente con programas regulares. Una de las actividades que nosotros trabajamos dentro de la pandemia es con la difusión de spots.
Uno, por ejemplo, quédate en casa. Bueno, ese era el lema que hacían todos, ¿no? Pero más allá del quédate en casa, por ejemplo, utilice jabón, lave las manos con agua y jabón, utilice la mascarilla, no se trate de reunir o realizar festividades. Nosotros hicimos spots, programas, mini programas pequeños en quichua y en español. En quichua porque hay en los lugares, en las comunidades indígenas, donde están los mayores, los abuelitos, los mamitas, ellos hablan más quichua todos los días. Entonces, al ser una radio comunitaria, teníamos que informar a ellos, por ejemplo, en la utilización de la mascarilla, ¿no? Entonces, eso fue como una campaña, que lanzamos una campaña con estos spots, trabajos más pequeños que eran, quédate en casa, utilicen la mascarilla, evite las aglomeraciones también, no se hagan mingas. Entonces, porque también las comunidades donde habían concentraciones era cuando se hacían las mingas, reuniones. Entonces, como era algo que todavía todos teníamos de lo que era la pandemia, ¿no? En los primeros meses, entonces nosotros realmente cumplimos esa función a la gente a través de estos mini programas, spots, difusión de audios que realizamos. Y hicimos también ahí en coordinación, por ejemplo, con los lanceros digitales, en la Confeniae, que es una organización amazónica, entonces también coordinados con ellos tuvimos unos programas que lanzamos entre Equipa Radio y La Voz de la Confeniae. Entonces trabajamos así. Eso fue una de las labores principales que hicimos en ese entonces. Después, obviamente, ya fueron varias, ¿no? Por ejemplo, desde la Corpukis, desde la CONAI, también se entregó kits alimenticios y otro tipo de actividades. Nosotros estuvimos ahí también viendo, ¿no? Porque cuando se entregaron los kits alimenticios, no entregaron muchas de las veces los alcaldes, los prefectos, no entregaban a la gente realmente que necesitaba, sino entregaban a sus seguidores y con eso justificaban diciendo de que ya se estaba entregando, ¿no? En la pandemia se pasó mucho. Entonces nosotros esa parte sí también ayudamos, ¿no? A informar que mucha gente no estaba recibiendo, a denunciar a través de la radio también, diciendo que mucha gente no, la gente que necesita, no estuvo obteniendo esos beneficios que se necesitaban. Entonces un poco de eso. Ahora en lo de las vacunas, ahí, bueno, ahí tenemos varias cosas. Realmente es una vergüenza en el Ecuador de lo que está pasando con las vacunas VIP. Hay solo para un determinado sector, para una determinada clase, y realmente para la gente, para los médicos que están todos los días luchando en primera fila, lamentablemente no hay, ¿no? Eso hemos estado también a través de la radio, pues obviamente enfocando de que exigiendo a las autoridades, ¿no? Aquí en Saraguro específicamente recién llegaron solo 33 vacunas y eso no alcanza ni siquiera para el personal de la salud del hospital de Saraguro, que son mucho más y más las parroquias. Es una vergüenza, ¿no? Lamentablemente eso está así, no es solo aquí en Saraguro, eso es en todo el Ecuador. Hay un mal manejo, lamentablemente, del gobierno nacional y pues se puede decir hasta ahí, porque más de eso tampoco las autoridades lamentablemente no están haciendo un buen plan de vacunación. Eso, con lo que preguntó el compañero, decir por qué de una radio comunitaria que sin tener la autorización del Estado cambiamos a tener el permiso del Estado. Es decir, ser una radio ilegal, pirata, que antes nosotros estuvimos cometiendo un delito, ¿no? Al tener las radios ilegales en el Ecuador, es decir, no pueden existir radios ilegales. Entonces, es un delito tener una comunicación sin la autorización del Estado. Entonces, eso, ¿no? Antes, ¿por qué éramos una radio ilegal, ¿no? Y construida dentro mismo con equipos en la comuna, porque estuvimos solo en un territorio pequeñito, en un territorio comunitario donde 90 familias vivimos. Está con 90 familias activas, entonces con una población de unos 300, 400 habitantes, ¿no? Entonces, solo en ese sector estuvimos en un primer momento de 5 años. Obviamente, como era la comuna, estuvimos organizados todos, si viene el Estado, la Arcotel a llevar,
no va a llevar nada porque no teníamos mayor cosa, ¿no? Uno. Y lo otro, decíamos, es propiedad comunitaria. Aquí si nos lleva lo que hay construido, volvemos a construir otro. Eso era el lema que manteníamos en ese entonces, ¿no? Pero ahora, ¿no? Al crecer, ya no estar solo en una comuna, ¿cómo abarcar que sea ya el pueblo Quichua Saraguro? Porque el pueblo Quichua Saraguro es grande, ¿no? Son varias comunidades, varias parroquias. Entonces, obviamente, se necesita ya de la parte de la legalidad, ¿no? Tener la legalidad y también con esa legalidad poder trabajar de acuerdo a la radio comunitaria. Entonces, por eso es importante, porque también lo otro, si no teníamos la legalidad, no podíamos salir al aire aquí en Saraguro. Salíamos, pero enseguida nos venía la policía, nos llevaba detenidos a los que estábamos haciendo la radio, y nos requisaban los equipos y quedábamos sin nada. Entonces, eso es importante que obviamente las radios, pues, tenemos que cumplir los parámetros, lamentablemente, del Estado, por ejemplo, en la legalidad, y algunas cosas a las radios siempre nos exigen, ¿no? Que debemos, por ejemplo, las grabaciones, cualquier actividad, pero más allá de eso, nosotros sí hemos desafiado, por ejemplo, en lo de octubre, hicimos bastante información que no era del agrado del Estado, pero a pesar de eso, hemos arriesgado, estamos arriesgando a veces digamos, varios programas que realmente no está al agrado del Estado y de la clase dominante, pero nosotros hacemos más de acuerdo a las comunidades. Entonces eso, más bien compañeros, ahí comentar, por eso era esta parte. A veces también es importante, ¿no? Dentro de la legalidad, trabajar, ¿no? Más, digamos, los objetivos, desde la legalidad, los objetivos que queríamos anteriormente. Entonces, quizás eso es, compañeros. No sé si haya más preguntas, observaciones, y también sería importante que puedan realizar a nosotros, ¿no? Como decía, yo, por ejemplo, no soy un comunicador de las aulas universitarias, he sido dirigente comunitario, he sido activista más social, pero hacemos comunicación, entonces en el hacer hemos formado y estamos formando. Eso, compañeros. Gracias, compañero. Bueno, ahorita pregunto si hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta. ¿Algo? Sí, creo que, a ver, primero Yedra y luego nos vamos con Tonatiuh. Por favor, Yedra. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecerle su ponencia. Yo creo que es sumamente interesante y enriquecedor para nosotros el que nos comparta su experiencia, ¿no? Bueno, mi pregunta es, bueno, relacionada con los movimientos sociales. Nos platica que efectivamente ustedes transmiten a través de las redes sociales estos movimientos, ¿no? Que es en específico el que ocurrió en el 2019. Actualmente yo no sé si abarcan temas políticos en sus transmisiones o en sus emisiones por la radio comunitaria. Me refiero a que si hablan de decisiones del Estado y de sus inconformidades de ustedes como comunidad en cuanto a esas decisiones. Y bueno, en este caso, si la respuesta es positiva de que sí, efectivamente abarcan temas del Estado o temas políticos, si han sufrido alguna limitación en su libertad de expresión. Gracias, Yedra. Tonatiuh. Gracias, gracias por repetir. Igual, compa, como esto que nos va diciendo un poquito a comentar de nuestras experiencias, me venía a darme esta libertad, pues, de platicarle un poquito de acá, de Radio Zapata, que tenemos nosotros en la montaña del estado de Guerrero, igual con pueblos mixtecos, y ahí lo que hicieron los compas cuando trataron de expandir su señal radiofónica, vieron que igual tocaba a varias comunidades, a varios núcleos agrarios, la señal, pues. Entonces lo que hicieron fue organizarse igual como ustedes bien lo saben y lo está expresando, entre las propias comunidades, y más bien ahí, pues acá también es ilegal tener cualquier concesión fuera del Estado, hablando de radiotelecomunicaciones. Y cada vez que llegaban como los cuerpos castrenses, los cuerpos armados a quererles requisar y llevarse a la gente, pues como bien dice, el trabajo colectivo era que
se fuera avisando y se fueran hasta cortando los caminos y evitar que llegara, ¿no? a tomar el centro de donde se estaba haciendo la emisión de la radio comunitaria de Radio Zapata, ¿no? Solamente así como compartición, pero creo que es bastante bonito y clarificador también para nosotras que hay diferentes maneras justamente de llamar desde la comunidad, de los llamados que la propia comunidad te va haciendo, ¿no? Que los objetivos ahí no sé si decir van cambiando, pero se van transformando y que nos van pidiendo diferentes niveles de organización y trabajar con diferentes actores, ¿no? Pues justo apegado a lo que dice la compañera Yedra, ¿no? De pensar que también digamos, el legalizar una radio tampoco no nos omite de la represión que el mismo Estado puede tener, ¿no? Por ahí tiene salidas y que principalmente en las luchas de los pueblos, pues tristemente no se ha ido reconociendo de estas luchas y sigue habiendo un enfrentamiento y un ataque constante, ¿no? No solamente por los medios de comunicación, sino por todo, ¿no? Desde esto que nos plantea, de las limitantes a la alimentación o de diferentes cosas, ¿no? Entonces solo quería hacer ese comentario, agradeciendo mucho lo que nos está planteando de sus experiencias, porque acá en específico veíamos que estamos tratando también de acompañar a unos compañeros que están surgiendo, están retomando su radio, pues. Ya también llegó un momento que les dieron un equipo, pero por las circunstancias de represión y de violencia, pues desapareció, pues. Ahí habiendo estos genocidios, estas masacres, pues. Y ahorita están tratando otra vez de echarle a andar la radio, pero justo por eso nos decían, nos encanta ahorita platicar con los otros compas, porque así vamos viendo qué otras salidas podemos hacer y también tendiendo estos lazos y estas redes que nos puede ir haciendo resonar a nivel Latinoamérica, ¿no? Hermanarnos con los diferentes pueblos y vernos en ustedes y que pueda ser recíproco. Y ahorita así lo pienso, ¿no? Que qué bonito es escuchar su voz de ustedes de allá del Ecuador, del pueblo Saraguro, acá a México, que tal vez en la distancia puede estar proyectada, pero en el hermanamiento pues se vislumbra diferentes cosas, ¿no? Gracias, Tona. Me parece que tenía alzada la mano primero. Bueno, creo que, bueno, le damos la palabra a Itzel, después a René, para que nos responda o nos dé comentarios el compañero Julio, y ya después si hay más, seguimos con las preguntas. Adelante, Itzel. Bueno, antes que nada, muchas gracias, compañero, por la plática tan amena que nos brinda. Y la verdad es de mucha ayuda, ya que nosotros estamos trabajando en conjunto con una comunidad indígena de aquí de nuestro México. Y bueno, mi pregunta va más enfocada respecto a lo que ya es su trabajo en la radio comunitaria. Si bien nos mencionó que empezaron no siendo periodistas ni siendo locutores, solamente los unía las ganas de comunicar, ¿no? También nos mencionó que poco a poco se fueron capacitando. Ahí va mi pregunta, ¿cómo fue que empezaron a capacitarse si tuvieron que contactar a personas más preparadas o cómo fue ese proceso de capacitación? Gracias, Itzel. Le doy la palabra a René, por favor. Sí, muchas gracias por la ponencia. Es muy interesante. Y bueno, mi pregunta es, el gobierno les dio el permiso en este caso y tengo dudas si el gobierno de alguna manera influye en el contenido de la radio. Eh, no sé si o hay esta imparcialidad en la transmisión de contenidos. También quiero saber si trabajan en redes con otras radios de otras comunidades y cómo son estas relaciones en caso de que las haya. Y bueno, es muy interesante lo que nos comentaba acerca de que allá sí es muy necesario tener un permiso, porque aquí, por ejemplo, bueno, la vez pasada tuvimos una presentación en donde
había una radio comunitaria sin permiso y pueden seguir operando, no hay tanta represión. Entonces se me hace muy interesante esa parte. Y muchas gracias. Bueno, como ve, compañero Julio, hasta aquí respondemos preguntas o le doy la voz a otra compañera. Creo que era Cristina. Como usted me diga. Sí, sí, yo creo que puede ser también una sola para responder todo, ¿no? Escuchemos también. Ok. Cristina, por favor. Sí, buenas tardes. Agradeciendo una vez más su ponencia. Yo solo tengo una duda, ¿no? Respecto a los voluntarios que trabajan con ustedes, ¿cuál es su labor específica y cómo se acercaron a ustedes o ustedes los convocaron como a la comunidad y se hicieron una convocatoria para tener voluntarios y cómo se organizan actualmente con la pandemia y cómo están trabajando con ellos? Creo que nada más es eso. Gracias. Por favor, compañero Julio, ya después le damos Ya, voz a otras bueno, personas. gracias Natalia, gracias también a todos quienes, agradecer perdón, al compañero, no me acuerdo su experiencia que compartió, ¿no? Una buena experiencia, su nombre es Cárdenas, bueno, no me acuerdo. Entonces, agradecer su experiencia, ¿no? De las radios allá en México y eso también nos ayuda a nosotros ver cómo realmente funcionan, ¿no? Otras radios a nivel internacional. Ahí, bueno, empezando a contestar las preguntas. Bueno, en decisiones del Estado, en temas políticos, nosotros sí y topamos temas políticos organizativos, sobre todo la radio funciona en la casa, sede de una organización provincial del pueblo Quichua Saraguro que se llama Corpuquis. Corpuquis es una organización provincial en el Cantón Saraguro, abarca toda la provincia de Loja. Entonces, ahí funcionamos, ahí nosotros tenemos nuestras oficinas y nuestra cabina de radio. Entonces, GERA es parte de la organización y la Corpuquis es parte de la CONAI, es decir, somos parte de esa tendencia, ¿no? Siempre hemos estado en procesos de resistencia, de lucha. Hemos estado, obviamente el Estado sí nos restringe varias cosas, pero más allá de que nos restringe el Estado, nosotros hemos estado desafiando al Estado, es decir, tenemos la legalidad, nos restringe el Estado, pero estamos dando, porque también detrás de nosotros existe una organización, existen unas comunidades, ¿no? En algún momento que nos quieran, y también en este momento tenemos audiencia. Entonces es fundamental, ¿no? Que no solo son nuestras organizaciones que están apoyando, ¿no? Hay audiencia porque obviamente el tipo de programa que hacemos, las actividades que hacemos nosotros, les encanta también a la otra gente, ¿no? Entonces estamos seguros de que en algún momento que se necesita la radio, que existiría, digamos, suponiendo un caso de que nos quieran llevar los equipos, la policía, entonces existiría esa resistencia, ¿no? De estas comunidades y sería la parte fundamental también como un mecanismo de defensa de las radios comunitarias. Entonces ahí sí, lamentablemente, bueno, en el actual gobierno no ha habido mucha limitación a la libertad de expresión, pero lamentablemente decir, en el anterior gobierno en el gobierno de Rafael Correa, hubo bastante limitación en la libertad de expresión. Muchos periodistas, incluso sin ser comunitarios, periodistas de otros medios de comunicación, por la forma de opinar, incluso por un tuit, han sido procesados, perseguidos, encarcelados. Entonces, ahora también, en el actual gobierno, nosotros somos solo 3 años, entonces somos nuevos, ¿no? No tenemos, digamos, una experiencia con varios gobiernos, pero estamos de seguro que, obviamente, cualquier gobierno que venga, estamos ya justo en un proceso electoral en estos tiempos. En mayo entra el nuevo presidente, no sabemos quién entrará, porque también está la derecha y también está la izquierda que perseguía, ¿no? La izquierda que no tiene nada de izquierda, es la derecha disfrazada de izquierda, nosotros lo llamamos. Entonces, también existe ese temor, ¿no? Anteriormente en el gobierno de Correa hubo bastante persecución, nosotros fuimos perseguidos. Yo fui incluso uno de los procesados, fui un procesado por el caso, por dar una entrevista,
en el levantamiento de 2015. Entonces, realmente desafiamos al Estado, pero también analizamos temas políticos, hablamos de la realidad de lo que está pasando. Entonces, ahora en la otra pregunta sobre la alianza con otros medios, el hermanamiento. Entonces, mencionar, ¿no, compañeros, que, bueno, estamos aquí en el Ecuador recientemente tratando de tejer esas alianzas. Estamos, qué importante, ¿no? Por eso cuando llegó esta invitación de parte de ustedes era, para mí, recibí con mucho gusto, entonces agendé y también dije, no, aquí vamos a ver quizás a nivel internacional, conocer otros compañeros, poder también tejer esta alianza. Entonces, aquí en el Ecuador estamos, obviamente, hay varias radios nuevas, incluso otras radios que no están al aire, recién están en proceso de adquisición de frecuencias. Estamos conformando una red de medios comunitarios. Anteriormente en el Ecuador existe la CORAPE, que es la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador, que abarcaba varias radios, ¿no? Y que abarca varias radios, pero no han sido realmente, como decía al inicio, no comunitarias, han sido radios incluso evangélicas, radios de religiosa dentro también de eso. Entonces, nosotros más bien como bases del movimiento indígena, en este caso de la CONAI, entonces estamos tratando de unificar con otros medios, hacer este tipo de alianzas y poder también trabajar en ese. Estamos en ese proceso y qué importante que podamos más adelante también con cada uno de ustedes quizás mantener este tipo de contactos y poder seguir fortaleciendo la comunicación. Bueno, en mi trabajo como... Sí, bueno, en el caso de trabajo puntual mío y de otros compañeros, bueno, los trabajos que realizamos son varios, ¿no? De hecho, la labor que represento en este momento en la radio es de estar pendiente de todo el proceso de la radio. Pero aparte de eso también, obviamente, están nuestros compañeros, sobre todo, había una pregunta de que se decía, claro, entramos al trabajo sin tener conocimiento, llegamos ahí y ¿quién nos capacitó, no? Entonces ahí en el Ecuador, como en todo lugar, ¿no? Hay comunicadores que son obviamente formados en aulas universitarias, pero también que sí tienen este apego a las organizaciones sociales, campesinas, o que han estado militando en procesos de las organizaciones sociales, ¿no? Militantes o comunicadores comunitarios o comunicadores populares también, ¿no? En este caso nosotros hemos tenido bastante, la capacitación que hemos invitado siempre a los talleres ha sido de compañeros quienes tienen relación o quienes tienen su tendencia con este sector del movimiento indígena, comunicadores populares. Ellos han sido nuestros facilitadores quienes nos han capacitado y seguimos también obviamente capacitando. Siempre hacemos capacitaciones, varios temas técnicos, en temas de entrevistas, de generar programas, todo eso. Actualmente ya tenemos jóvenes también, hemos vinculado, tenemos 4 personas que son quienes acabaron de graduar en la universidad, son licenciados ya en comunicación social, son jóvenes, tienen otro tipo de ideas, pero nosotros con esta experiencia que ya tenemos de la parte organizativa, la parte política, la parte, también tratamos de formar a los jóvenes que vienen desde las universidades, no formar, quizás convidar, ¿no? Compartir o quizás poder compaginar, ¿no? Necesitamos la parte teórica, nosotros necesitamos la parte parrillas bien elaboradas, necesitamos también ante el Estado mismo, también para defender ante las instituciones públicas y eso, sí necesitamos esa parte y por lo tanto estamos trabajando también ya con ellos. Y en la actualidad estamos por realizar unos convenios con algunas universidades públicas. Ellos han ofrecido también dar capacitación a nosotros y nosotros recibir a los pasantes quienes están en pasantías, en prácticas preprofesionales que puedan realizar en nuestra radio comunitaria. Entonces también estamos haciendo esos convenios para que también de ese sector nos puedan compartir sus experiencias para la radio que actualmente estamos realizando.
Bueno, en lo otro, el gobierno influye en las decisiones. Bueno, creo que ya dije al inicio, ¿no? El gobierno siempre va a estar, muchas de las veces en la actualidad no ha habido como en el gobierno actual, ¿no? No existe como una obligación de transmitir ciertos programas, pero anteriormente sí, o sobre todo con la Secretaría de Comunicación, que era el SECOM en el Ecuador, era la que se ordenaba, que se deben enlazar sabatinas, que se deben enlazar cadenas nacionales, bueno, un sinnúmero de cosas que era obligatorio. Actualmente no, pero esperamos seguir resistiendo y también pues si depende también ya de cada gobierno que ingrese, esperamos también el gobierno que entre, su política y su forma de ser también con los medios de comunicación. Radio sin permisos, bueno, ya voluntariado. Bueno, ahora el tema de los voluntariados. En el tema de voluntariado del equipo que colabora con nosotros, hay jóvenes que les gusta la radio, entonces al salir una radio nueva, siempre que han estado en muchas radios pidiendo espacios, ¿no? Que los dueños de las radios les den una hora porque quiere locutar, porque quiere poner su música, porque quiere estar hablando a la gente. Entonces, lamentablemente no han podido. Entonces, han sido esos jóvenes quienes están con nosotros. Hay otros quienes ya realmente trabajaban anteriormente o colaboraban, hacíamos comunicación en la comuna cuando teníamos otra radio. Entonces, ellos son los que están con nosotros. Entonces, ahí la labor de ellos, ¿qué hacen la radio? Uno son programas de entretenimiento, que las radios tampoco podemos estar en otros, solo en el tema informativo, solo en el tema de análisis, de opinión, sino también hay programas culturales, realizan programas culturales, programas de entretenimiento, programas deportivos. Entonces, esos programas son los que conducen estos compañeros que hacen la parte de los voluntariados. Y ahí, obviamente, tenemos para ellos los pasajes. Ellos se financian con su publicidad. Entonces, nosotros decimos, damos 2 horas, doy 2 horas de espacio para el compañero Juan. Pero en esas 2 horas, si usted buscas alguna casa comercial que te financie con publicidad, lo recibe usted. Eso es para que pueda comprar, para que se pueda movilizar los pasajes, para que se pueda comprar por lo menos una agüita, cualquier cosa. Es como una retribución mínima, ¿no? No son, digamos, como pagar un sueldo, pero sí como decir, puedes traer unas 2, 3 publicidades en tu horario, entonces tú con eso tratas de sacar algo para los pasajes. Entonces, esa es la forma, ¿no? O la dinámica que nosotros trabajamos con los chicos, ¿no? Hay otros que están 3 horas todos los días, de lunes a viernes, obviamente para ellos también. Reconocemos un poquito más ya, porque también se necesita más tiempo, necesita más dedicación, estar más tiempo en la radio. Entonces, eso, compañeros, ahí, y quizás les contesté a todas las preguntas que registré que me habían hecho. Entonces, compañeros, eso no sé si hay algo más. Gracias, compañero Julio. Bueno, me surgió como una duda. Nosotros, principalmente las compañeras y los compañeros que estamos aquí, estamos en un proceso de acompañamiento para que arranque, digamos, esta radio, que es la radio del Nudo Mixteco en Oaxaca. Entonces, que es en el poblado de Santo Domingo, Ixcatlán. Entonces, nosotros pensamos, hemos estado, sobre todo ellos y ellas, pensado en actividades o en talleres que podamos llevar a cabo con esta comunidad de Ixcatlán y con los mismos compañeros de la radio. Pero bueno, en una anterior sesión, una compañera, me parece, nos dijo que algo que teníamos que hacer y que tomar en cuenta mucho es pues las necesidades, ¿no? En sí de la comunidad o del pueblo, qué querían ellos aprender, qué querían ellos ver o qué querían ellos compartir. Entonces, a mí me surge en esa sintonía esa duda, qué tipo más bien de talleres, de actividades han hecho ustedes como radio únicamente, como Kipa, o quizá en conjunto con la Confederación de Nacionalidades Indígenas o con otras radios, ¿no? Para su comunidad
o si han hecho talleres, actividades para las comunidades de estas otras radios o donde esté la presencia más bien, ¿no? Organizativa de la CONAIE quizá. Bueno, nosotros en la parte de los talleres, actualmente estamos más enfocados en los talleres más de, primero con la formación del personal que se encuentra en la radio, están todos los días. Necesitamos también como radio comunitaria dar una imagen a la ciudadanía, ¿no? Dar una imagen al oyente, que no somos solo una radio, al ser comunitaria vamos a hacer como nos dé la gana, ¿no? Sino más bien también dar esa imagen. Somos como radio comunitaria, pero también este es nuestro perfil, ¿no? Entonces, más bien estamos enfocados en eso, pero también desde la radio, obviamente, que sería, ¿no? En la parte educativa, ¿no? Por ejemplo, tenemos programas de, varios programas, hay programas de opinión que realizan algunos compañeros, se habla del alcoholismo, también hablamos temas de, por ejemplo, de paternidad, de que las compañeras se embarazan, los jóvenes dejan embarazados a sus novias, abandonan, nunca se hacen responsables. Bueno, son tipos de problemas que se viven en las comunidades, sobre todo en el sector rural, ¿no? Y muchas de las veces eso está ahí. Nadie topa, nadie analiza. Entonces también dentro de nuestros programas analizamos esos temas. Y ahí decir, compañeros y compañeras, existe también dentro de los 25 compañeros que conformamos la radio, existe casi el 50% también de compañeras y compañeros. Es decir, estamos hombres y mujeres en la radio, no solo hombres, también compañeras en varios programas, ellos conducen programas informativos, hacen programas de opinión que están ayudando a sostener la radio. Entonces también esa es la parte, ¿no? Es la parte complementaria de que no solo los hombres o no solo las mujeres, sino también que se debe haber este tipo de... Nosotros aquí en el Ecuador, y sobre todo en Saraguro, hablamos de la dualidad, ¿no? Del hombre y mujer, que se necesita del uno y del otro, que es la parte para la complementación del ser humano. Entonces, por lo tanto, estos tipos de programas también realizamos de esa manera. Gracias, compañero. Me parece que Yedra tiene una pregunta y creo que también tenía Jazmín, pero empezamos con Yedra. Gracias. Bueno, ahorita que mencionas sobre la dualidad entre hombres y mujeres, en ese sentido podríamos hablar de que en la radio comunitaria de Saguro hay un espacio para ellas en un cierto horario en las transmisiones. Sí, existen espacios donde las compañeras también hacen sus programas los fines de semana, de lunes a viernes. Hay ese espacio y realmente trabajamos desde esa realidad, porque también uno de los planteamientos dentro del movimiento indígena y todo eso siempre ha sido también aquí, ¿no? El tema de la mujer, el tema del género, aparte también siempre se debate dentro de las organizaciones indígenas. Entonces, por lo tanto, también trabajamos de esa manera y también es obviamente como dar una imagen también diferente a al otro tipo de radios, ¿no? Donde muchas de las veces el tema de la mujer es un tema que no se está tomado en cuenta, no se deja a un lado o se trata de que solo un solo sector esté, ¿no? Entonces, de esa manera sí existe esa participación y trabajamos de esa manera. Gracias, compañero Yedra. Me parece que el compañero Balán Flores tiene una pregunta. Por favor. Sí, buenas tardes. Gracias. Primero creo que estaba Jazz, pero no sé, como ustedes me digan, ¿eh? No, adelante, ahorita yo después de ti, con gusto. Bien, entonces gracias. Bueno, pues buenas tardes, compañeras, compañeros. Pues unas preguntas que pues tengo por acá. Compañero Julio, pues en Ecuador, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es pues pedir una concesión pues al gobierno de radio? Porque bueno, como justo ya lo han platicado por acá los compañeros, las compañeras en México, existe como una partición, ¿no? Del espectro radioeléctrico en el que pues el 80% es pues para lo comercial, para lo privado, el 15% es para lo estatal o lo público,
y el 5% solamente es para la parte comunitaria, para la radio comunitaria o las radios libres, ¿no? Entonces, pues eso imposibilita o eso pues detiene muchas veces estos procesos que se tienen desde las radios comunitarias para pedir una concesión, ¿no? Al Estado. Por eso, como ya lo comentaron por acá, pues muchos lo que hacen o hacemos es pues irnos por la libre y hacerlo de manera pues ilegal, ¿no? Como ya lo han comentado. Pero entonces, en este sentido, o sea, en Ecuador, ¿qué tanta posibilidad hay de ir al Estado y decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero una concesión para mi territorio, para mi comunidad, ¿no? Esa por un lado. Por el otro, han tenido vínculos con AMAC, que es pues la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y también con ALER, que es también la Escuela de Comunicadores Comunitarios. Me parece que están incluso en Ecuador también. Y bueno, ya nos platicaste un poquito sobre la radio, el papel de la radio y la relevancia de la radio en 2019, justo en estas movilizaciones que se desarrollaron por allá por Ecuador. Y bueno, pues la última, pues si nos pudieras platicar un poco sobre qué programas podemos escuchar, o sea, de la barra programática que tienen por allá. Ya nos hablaste que ponen música, un poquito, ¿no? Pero no sé, algún programa que tú digas, pues mira, sale los lunes a las 10 de la mañana, no sé, que nos pudieras platicar un poquito más de los programas que tienen por allá. Muchas gracias. Bueno, gracias, compañeros. Ahora, bueno, ¿qué tan posibilidad de solicitar la frecuencia? Es decir, con esta nueva ley de comunicación que se aprobó en el 2014, se habla de la distribución de frecuencias en el Ecuador, está de la siguiente manera. El 33% corresponde al sector privado, el 33% al sector público y el 34% a los medios comunitarios. Es decir, de acuerdo a la ley, hay un buen porcentaje de que realmente las radios deben estar más, es decir, existe una garantía, de acuerdo a la ley de comunicación, en la distribución de frecuencias más para el tema comunitario. Pero eso es en la ley. En la realidad, lamentablemente, no pasa eso. Como es desde 2014 hasta 2021, ha sido varios años, en 2016 recién fue el primer concurso público. Porque también no puedes acercar cualquier rato al Estado y decir, quiero una concesión de radio, quiero un título habilitante de la radio. No. Aquí en el Ecuador hay concursos y los concursos solo son, no son siempre, ¿no? No cualquier momento se puede acercar a la radio y decir, necesito eso. Eso depende ya de la política de cada gobierno, del gobierno de turno que entre, llama de acuerdo también a un estudio y luego llama a llama a concurso público, y que ese concurso es donde nosotros o las comunidades o las organizaciones que quieran obtener una frecuencia comunitaria es lo que participan. Y bueno, hay ciertos requisitos que se debe cumplir. Muchas de las veces muchos compañeros no han podido participar o no han cumplido los requisitos. Eso ha quedado ahí. Entonces eso, compañero. Y en el otro, para finalizar, en la vinculación con AMA y ALER, con AMA tampoco desconocemos, ¿no? Si estará en el Ecuador, no sé, no sabemos. ALER trabaja de cerca con CORAPE. Con CORAPE también hemos tenido una alianza fraterna. De hecho, también estuvimos en un primer momento tratando de ver la posibilidad de afiliarnos, pero tampoco no somos afiliados, pero también ALER hemos visto que está más cerca con CORAPE y con algunas otras redes, ¿no? Pero nosotros, sobre todo con KIPA, somos nuevos también, no tenemos todavía, digamos, ningún tipo de alianza. Ahora en los programas, bueno, hay varios programas, ¿no? Que recomendaría. Ustedes pueden escuchar a través de internet. Estamos como www.kiparadio.com. Entonces ahí está el programa, esta radio en vivo. Por ejemplo, los martes tenemos un programa de Yura Guiana, un programa de opinión
que se transmite desde las 16 horas de aquí en el Ecuador hasta las 18 horas. Son 2 horas, son unos jóvenes que conducen este programa donde se analiza de varios temas, ¿no? Varios temas, temas políticos, temas de la realidad, temas culturales. Entonces, ustedes compañeros, si les gusta, si les interesa, todos los martes de 4 de la tarde en el horario de Ecuador a 6 de la tarde pueden escuchar. Luego tenemos también el programa de los domingos, a partir de las 19 horas con 30 minutos, hora de Ecuador, hasta las 21 horas, también un programa de opinión donde se transmite se habla, ¿no? Conduce una compañera, una mamá de avanzada edad, pero también con una muy buena política, ¿no? Que tiene bastante experiencia y ella conduce el programa. Entonces, es un programa importante, conducido por una compañera que pueden escuchar ustedes, compañeros. Entonces, esos son los programas que yo les recomendaría. Obviamente, estamos todo el momento, ¿no? Otros programas son de entretenimiento, son programas culturales, que se habla más de la cultura, de la música y eso. Entonces, eso, compañeros, y otros programas también informativos, todos los días de 6 de la mañana a 7 de la mañana, en las mañanas y en la tarde, de 18 horas a 19 horas en la parte informativa. Entonces, eso, compañeros. No sé cómo ande de tiempo, compañero Julio. Creo que tenemos una última pregunta, quizá de Jazmín. Jazmín, por favor. Sí, gracias. Bueno, muy rápido. Quisiera saber si usted considera que actualmente tener una página en Facebook o de alguna otro tipo de red social de la radio comunitaria podría ser o resultar una herramienta útil para dar a conocer la radio y que de este modo pueda crecer, o si pudiera parecer irrelevante este tema, o incluso si por el contrario podría existir algún aspecto negativo. Gracias. Bueno, yo creo que las redes sociales y las páginas tecnológicas, yo creo que son fundamentales para las radios comunitarias y nosotros realmente es una herramienta, ¿no? La gente no solo está escuchando la radio, la gente también está mirando casi todo el tiempo. En la actualidad la gente está con su teléfono, ¿no? Está con su internet, está conectado y por lo tanto es muy importante que nosotros como medios comunitarios también, quizás es nuestra debilidad, ¿no? Por ejemplo, en Twitter, tenemos un Twitter que de vez en cuando subimos información, pero en el Facebook sí subimos más. Entonces, yo creo que sí deberíamos fortalecer esos canales tecnológicos que hoy en día, de acuerdo gracias a la tecnología, tenemos, ¿no? Quizás sí son mecanismos donde podríamos fortalecer la parte comunicativa. Nosotros sí estamos en Facebook también, compañeros, si quieren ustedes observar, también seguir a nosotros, estamos como Kipa Radio Saragur en Facebook, es como una página, Kipa Radio Saragur, está así, y ahí nos pueden seguir y también varias veces transmitimos entrevistas, diálogos, transmitimos también a través de la página web, perdón, de la página de Facebook. Eso, compañeros, no sé, más bien, compañeros, si vamos ya finalizando, tengo que salir más adelantito, tengo otro y me están llamando. Sí, sí, claro, compañero Julio. Bueno, pues entonces agradecemos muchísimo su participación y pues esperamos que esta charla haya sido más bien como un hermanamiento, pues, ¿no? Y que siga habiendo esta comunicación entre nosotros con usted y posteriormente con la radio del Nudo Mixteco, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su participación. Y en estos días le haremos llegar la constancia que expide la UAM junto con con la firma del profesor investigador que está con nosotros trabajando. Y bueno, pues muchas gracias por su tiempo y por sus palabras sobre todo. Sí, más bien agradecer a ustedes y qué gusto, ¿no? Poder compartir. Yo realmente siento muy feliz de conocer compañeros que, así como aquí en el Ecuador, también a nivel de México, de otros países, se esté trabajando estos temas, ¿no?
y que bueno, más bien esperamos no perder los contactos, esperamos poder seguir conversando, seguir compartiendo información, experiencias, ¿no? De ustedes, de nosotros, y de esa manera fortalecer este lazo, ¿no? De entre pueblos hermanos, entre pueblos de Latinoamérica, que luchamos con un mismo objetivo, ¿no? La liberación y el apoyo a las comunidades desde el sector rural y eso, compañeros. Agradecido mucho a todos. Gracias, Natalia. Gracias a todos, compañeros, compañeras, por la invitación y pues estaremos siempre a las órdenes también. Si hay una nueva opción, quizás poder seguir compartiendo. Muchas gracias, compañero Julio. Y pues nos vemos entonces próximamente y estamos en comunicación entonces. Gracias.